yo creo que tenían miedo de que esto se contagiase al resto de bancos regionales, porque al final un pánico bancario te domina los impulsos, la irracionalidad, o sea, te da igual que el banco esté saneado o no. Tú ves a todo el mundo yendo a por los depósitos y vas tú también. Yo creo que ese era un poco el miedo que tenían y las medidas que han tomado. Hola John, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Hola Alberto, muchísimas gracias por la invitación y por pasarme por aquí por tu canal. Sí, no, gracias a ti por venir. Llevamos tiempo hablando en un WhatsApp secreto, bueno, no es tan secreto, en el que tenemos sobre Privado, pero... privado, llamémoslo, sobre teoría monetaria, en el cual hay 80 y pico participantes. Cuando estuve buscando para escribirte a ti precisamente, me di cuenta de que estaba siguiendo una manera incorrecta de tratar de encontrarte, mirando así de persona en persona. Al final lo que hice fue buscar uno en el que tú hablaste y ya guardar contacto desde ahí, porque sí, descubrí que hay mucha gente ahí, no sabía que éramos tantos. Total, que llevaba tiempo pensando en invitarte. Tienes una newsletter de la cual puedes luego hablar si quieres, que está muy bien, y en la cual hablas de política monetaria, y además lo haces de una manera que me da bastante por saco, déjame decirte, no por nada, sino porque, sino porque tienes unos planteamientos que pueden ser muchas veces contrarios a los de otras personas que sigo. Entonces, claro, cuando yo ya voy por un carrilito y tú me sales con otro camino, pues me cuesta el quiebro, digamos, que a veces se me hace un poco cuesta arriba. Entonces estoy estudiándome todo ese, bueno, no todo porque es imposible, pero bastantes artículos tuyos que tienes ahí con la idea de en el futuro, pues eso, traerte y hablar de política monetaria en general. Pero en particular esta semana, con el tema de Silicon Valley Bank y demás, pues pensé que sería buena oportunidad para tener una primera charla y así que nos explicases un poco técnicamente qué es lo que ha pasado aquí y sobre todo, más que qué es lo que ha pasado, que yo creo que ya ha sido bastante tratado, explicar algunas cosas en lo referente a lo que ha sido la solución propuesta y posibles implicaciones que tendrá esto. Pero bueno, antes de entrar a lo que va a ser, digamos, el meollo de la cuestión, que además tendrá que ser un poquito breve porque estás muy demandado esta semana, pues nada, preséntate si quieres y habla un poco si quieres también de tu newsletter, que está muy bien. Bueno, pues yo soy Joan Aldecoa, escribo bastante en Twitter sobre estos temas, que es @jaldeco, y también en mi blog, en mi newsletter, que es dineroybanca.substack.com. Entonces ahí trato, pues eso, desde temas de dinero, cómo funciona la banca comercial, la banca central, y en concreto el último artículo que he puesto es sobre el nuevo programa de la Reserva Federal que ha implantado a raíz del problema este que comentábamos de Silicon Valley Bank. Sí, ese último artículo va a ser parte de la charla de hoy porque eso es una cosa que haces y es que planteas las cosas de una manera que quedan muy claras para la persona que es capaz de leer y entender balances, pero no quedan del todo claras para una persona que igual no tiene ni pajolera idea de lo que estás diciendo. Entonces, por eso quería tener un poco esta charla para que personas como yo, si es que hay alguien más, entiendan exactamente qué es lo que está pasando aquí y sobre todo responder a un par de preguntas que, bueno, llegaremos a ellas para que quede claro exactamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, si te parece, podemos empezar con lo básico, un poco de contexto, pero vamos, se ha hablado mucho del tema de Silicon Valley Bank esta semana, no creo que haga falta hacer una reseña completa de todo lo que ha ocurrido, pero bueno, si quieres, pues nada, un pequeño contexto de lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, y Signature si acaso, pero bueno, no creo que venga tanto al caso, y un poco digamos, para poner a la gente en situación. Bueno, antes de nada quería decirte, si tienes problemas con el tema de los balances, tanto tú como los oyentes, recomiendo mucho el curso de Coursera de Perry Merlin que se llama Economics of Money and Banking, que yo, digamos, la inspiración de tratar todo desde el punto de vista del balance lo sigo a raíz de ese curso, a raíz de Perry Merlin. Entonces, por si os puede servir para seguirme a mí o para entender mejor cómo funciona todo este sistema. ¿Has dicho que se llama Perry? Perry, sí, sí. Como el ornitorrinco, eso es. ¿Tú crees que lo de eso, que lo haga Perry, viene de ahí? Porque... No, yo creo que eso es anterior al curso. Y eso que el curso es de 2013, ¿eh? Vale, no, pues dejaré un enlace a esto. No te prometo que yo lo vaya a hacer, pero lo dejaré para el que tenga tiempo. Y bueno, sobre Silicon Valley Bank, pues al final, de manera muy resumida, es un banco
digamos, especial, entre comillas. Es un banco de los que se denominan regionales. Como aquí podrían ser, digamos, como las cajas españolas, que cada comunidad tenía una caja propia, por así decirlo, pues ahí en Estados Unidos pasa un poco parecido, ¿no? Va por estados o por grupo de estados, entonces suelen tener ciertos bancos que se concentran en realizar préstamos y captar depósitos de esos territorios. Entonces, esta en concreto, como estaba en Silicon Valley, pues tenía muchos depositantes que eran básicamente de empresas tecnológicas, Venture Capital, y que desde 2020-2021, a raíz de la expansión monetaria de la Reserva Federal y la monetización por parte del Tesoro, recibió un influjo masivo de depósitos. Entonces, claro, esos depósitos pagabas poco a tus clientes, pero es que tú tampoco tenías activos. En aquella época los tipos de interés estaban muy bajos. Entonces tú recibes un montón de dinero por el que tienes que pagar un tipo de interés, aunque sea mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa, el banco, con todos estos pasivos? Pues los invierte, digamos, en comprar deuda pública, MBS, deuda de agencias, etcétera. Los compra en un momento en el que los tipos de interés están muy bajos. Entonces, con el paso del tiempo, lo que ha pasado ha sido que la Reserva Federal ha ido subiendo los tipos de interés hasta niveles entre el 4 y el 5%, y entonces ellos tenían comprados unos activos a un tipo de interés muy bajo y ahora ha subido el tipo de interés. Entonces, digamos que se deprecian. ¿Por qué? Porque ellos lo pretenden mantener, o gran parte de estos activos los pretendía mantener hasta vencimiento. Entonces, si tú lo mantienes hasta vencimiento, no tienes problemas porque te van a pagar el principal más los intereses. El problema que tienes es a la hora de venderlos. Y es que a la hora de venderlos se te han depreciado, porque al descontar, digamos, al calcular el valor actual neto con el tipo de interés, como va en el denominador, si el denominador es más grande, el valor real de esos activos ahora de mercado es más pequeño. Entonces, ya desde hace unos meses, poco a poco iban disminuyendo la cantidad de depósitos que tenía este banco, porque al final este tipo de empresas, las Venture Capital, son muy cíclicas, entonces ahora con la contracción y tal estaban quemando mucha caja, y entonces se ha visto obligada a ir vendiendo esos activos a tipos de, o sea, a precios menores de los que los había comprado. Y entonces ahí es donde ha habido el problema, que tenía pérdidas, al haber pérdidas los depositantes se han asustado, como se han asustado han sacado sus depósitos, como han sacado sus depósitos se han visto obligados a vender muchos más activos a pérdidas, y eso ha sido un ciclo, hasta que al final ya, digamos, ha entrado el Fondo de Garantía de Seguros, el Tesoro y la Reserva Federal. Sí, eso es lo que vamos a ver después, ¿no? La respuesta. Pero déjame que lo explique de manera como yo lo entiendo. Entonces, tenemos Silicon Valley Bank, que tenía, pues eso, el dinero que tuviese, y entonces lo invierte en activos que son a largo plazo, en este caso bonos y demás, que se consideran muy seguros, que son bonos del Estado americano, pero a 10 años o algo así, ¿no? Creo que tenían una duración en cartera que es más o menos, digamos, la edad media, ¿no? de los bonos, que serían como unos 6 años o algo así, 6 años y pico. Entonces, sí, eran bonos que vencían dentro de bastante tiempo. Y esos bonos, como tú dices, claro, los tenían, digamos, en una parte de su balance que existe en Estados Unidos, creo que no sé si en España también existe esto, pero me llama mucha atención, ¿no? Que es la parte esa de activos que se mantienen hasta que maduren, ¿no? Como se dice, hasta vencimiento. Hasta vencimiento, eso, que se quedan hasta vencimiento, y entonces cuando están en esa cajita, curiosamente, no hay que ponerlos a precio de mercado, ¿no? Es como que tienes una cosa ahí y no la miras, y entonces es como, no sé, como el gato de Schrödinger, se puede valer 0 o puede valer 100 y no está claro, ¿no? Entonces tú tienes esa caja y entonces mientras tienes esa caja, bien. Lo que pasa es que, como dices, empezaron a salir depósitos y demás, que eso lo veremos luego al final, que es una pregunta que te quiero hacer, y de por qué se salían y demás, pero bueno, van saliendo depósitos y tienen que vender lo que hay en esa caja de Schrödinger, y entonces al sacarlo de la caja resulta que el gato está medio muerto y ya no vale lo que se supone que valía. Y claro, empiezan a salir pérdidas y, como tú dices, pues eso incita a más gente a salir. Pero bueno, entonces, si esto es así y lo he explicado medianamente bien, la situación es una que, claro, que es una crisis de un banco que realmente parece que tenía cosas que son buenas, ¿no? O sea, nadie diría
que estaba descapitalizado porque tenía un montón de bonos americanos que se supone que son súper seguros. Entonces es un banco que ha quebrado no por, digamos, no tener suficientes reservas, ¿no? Sino simplemente por lo que sería una mala gestión de esa duración digamos, de los activos que tenía, ¿no? Que tenía unos activos a muy largo plazo y tenía unas redenciones, gente que se llevaba el dinero hoy y claro, no era capaz de machear unos con otros y eso es lo que le ha llevado a la crisis. Eso es. Originalmente era un problema de liquidez, o sea, era puramente un problema de liquidez. Lo que pasa es que a la hora de tener que vender forzosamente esos activos a un precio, al precio de mercado, en vez de al precio que ellos tenían en balance, como has comentado, pues se ha convertido en una crisis de solvencia. Es decir, la crisis de liquidez se ha transformado en una crisis de solvencia. Pero originalmente era una crisis de liquidez puramente. O sea, no es que esos activos fuesen malos, ni que tuviesen hipotecas basura, ni nada por el estilo. Eran activos buenos, lo que pasa es que ante un problema de liquidez los han tenido que vender a pérdida. Vale, entonces lo que parece interesante de esto es que, claro, la crisis la crisis que digamos, ha sufrido este banco no es la típica crisis, por típica, digamos, refiriéndome a la de 2008, ¿no? Y esto lo saco a colación de un artículo de Lyn Alden que publicó también esta semana, ¿no? Como todo el mundo, sobre Silicon Valley Bank, en el cual explicaba que la situación de este banco y la crisis de este banco no tiene nada que ver con lo que pasó en 2008. Porque mucha gente está pensando, bueno, esto es el comienzo de un problema de la magnitud de 2008 y bueno, salió rápidamente Lyn y otros tantos, ¿no? A decir que, bueno, que realmente no tiene nada que ver, que es una crisis, pero no es del alcance ni del mismo tipo, digamos, que lo que fue la de 2008. ¿Puedes explicar un poco esa diferencia entre las dos y qué implicaciones tendría? Vale. En 2008 era un problema de crédito. Todos esos activos que se suponía que valían 100 y que se suponía que eran buenos, realmente no lo eran. Y entonces, cuando se descubrió el pastel, ya la gente no estaba dispuesta a pagar 100 por un activo que no lo valía. Entonces, había una crisis de crédito y se empezó los inversores o los que vigilan mucho todos estos temas, empiezan a preguntarse, vale, ¿quién más tiene de estos activos que no son buenos? ¿Con quién ha hecho préstamos este banco o esta institución a la otra? Porque si ese al que le he prestado tiene unos activos malos, va a ser incapaz de pagarle al otro. Entonces, aunque el otro no tenga activos malos, sí que tiene un préstamo que le tiene que pagar un banco que tiene una basura en los activos. Entonces, al final, eso es una crisis de crédito y se propaga entre, digamos, todas las instituciones que están entrelazadas mediante el balance, ¿no? Mientras que en este caso ha sido simplemente una crisis de liquidez. Creo que es lo más parecido de los últimos 50 años que hemos tenido al típico corrida bancaria de las películas o basadas en el siglo XIX, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho salía uno, me parece, abogando por una idea de lo más estúpida, en mi opinión, ¿no? Que decía que, bueno, que el problema que habían sido las redes sociales, ¿no? Como las redes sociales se habían usado para hablar de que no había dinero dentro de Silicon Valley o que estaba en problemas, pues entonces, claro, la gente lo leía y salía a sacar su dinero. Digo que me parece un poco estúpido porque, bueno... Ese es un punto interesante, no por las redes sociales, sino porque antes de Internet, si tú tenías que sacar dinero del banco, tenías que ir al banco físicamente, hacer cola y sacar el dinero. Ahora tú tienes en tu bolsillo un móvil con una aplicación bancaria donde puedes hacer transferencias inmediatas a cualquier otro banco. Entonces, lo que una corrida bancaria te duraba una semana en los años 80, bueno, durante el siglo XX, ahora te puede durar un día. Sí, no, y aparte, o sea, esa parte sí, la parte de las redes sociales, bueno, no me gusta porque eso puede llevar a censura, ¿no? En plan, Sí. que nadie diga que un banco está mal. pero la parte esa que tú dices de la rapidez sí que es interesante y creo que es incluso más interesante en el caso de Silicon Valley Bank, ¿no? Porque como decías, es un banco muy concentrado en California, justo donde están todas las tech, donde tienen un montón de capital. Entonces leí hace poco una historia de un tal Alexander Torrenegra, que la leí para preparar un podcast y bueno, cuenta su historia de ese fin de semana
y cómo estaba en un chat con otra gente de Silicon Valley, otros emprendedores, gente que había levantado dinero y demás, y cómo empezaba a salir el tema de, oye, SVB, tal, oye, SVB, y empezaba a calentarse la cosa y todo el mundo empezó a decir, mira, realmente es un riesgo el tener el dinero ahí. O sea, al final no tienes, lo que decía uno es, no hay downside, no pierdes nada por moverlo, lo único que tienes es upside, porque, oye, pues si sacas el dinero de ahí, pues ya está, estás a salvo. Si luego no pasa nada, bueno, pues no pasa nada, pero al menos no tienes el marrón de que pase algo y que tengas tu dinero ahí. Pero bueno, entonces la implicación de que esto Claro, no sea... fíjate, si leíste el hilo completo, el tío te dice, no, le dije a mi mujer que sacase los ahorros del banco. Y luego, varias horas después, porque lo va poniendo como por horas, dice, ha bajado mucho el precio de la acción de este banco, voy a comprar. Y Sí. dices, no tiene sentido. Esa parte, bueno, la que quería Ya. ahorrar para dejarle un poco de dignidad al pobre Alexander. Pero sí, es verdad que compró y luego, pero luego es verdad que dice, compré y al día siguiente me levanté y había caído un 60% más. Claro. Ya, bueno. O sea, estás huyendo del banco porque tienes un pánico bancario, una crisis de liquidez y lo que haces después de saber eso es comprar acciones de ese banco. Bueno, digamos que es emprendedor, no es inversor. Bueno, pero la implicación de esta situación, digamos, es que no es, o no debería ser, y ahora veremos, ¿no?, el alcance de esto, no debería ser algo que tenga un riesgo sistémico, como sí que tuvo el caso de 2008, ¿no? Porque lo que tú decías ahí es que, claro, en 2008 nos encontramos en una situación en la cual, claro, había, como tú dices, muchos activos que no valían y entonces empezabas a ver, oye, quién tiene de esto y quién ha hecho tratos con otra persona que tampoco tiene y no le van a devolver el dinero y demás, ¿no? En este caso es un banco solamente, bueno, o 2 o 3 bancos más pequeños también, y los depósitos se han cubierto. Entonces, ¿esto significa que no hay riesgo sistémico de ningún tipo? A ver, en principio nada parece pensarlo. Era, pues eso, un banco regional, muy localizado, o sea, no es un gran banco que afecte a todo Estados Unidos, era simple un banco regional cuyos clientes eran un tipo de clientes muy concretos, muy específicos. O sea, por ejemplo, el 97% de todo el dinero que había eran de cuentas por encima de $250.000, que era lo que te cubre el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos. Entonces, o sea, por Sí, eso que no es lo sus típico. clientes, eso es, no es un cliente típico, no es una familia el que tenga su ahorro ahí. Entonces, pues bueno, por lo que parece que ha desencadenado el pánico bancario, que era el tema de los activos held to maturity, la obligación de venderlos a toda prisa, y que por la parte de los pasivos sus clientes eran muy concretos y estaban muy localizados en una región específica, pues no, nada parece indicar que esto tenga un problema, o sea, que vaya a ser un problema sistémico. Vale, entonces vayamos al tema de las respuestas a la crisis. Porque, claro, si esto no es sistémico, entonces podemos ver que igual se está tratando de matar aquí moscas a cañonazos o no sé. Pero si quieres explícanos un poco las dos soluciones que se han propuesto. La de el Fondo de Garantía de Depósitos americano, ¿no?, el FDIC, digamos, y lo que va a hacer la Reserva Federal, porque son dos programas diferentes, entiendo. A ver, el miedo que tenían, yo creo, es que aunque fuese un problema de este banco, cuando ocurrió, ¿no?, que era un problema solo de este banco, yo creo que tenían miedo de que esto se contagiase al resto de bancos regionales. Porque al final un pánico bancario te domina los impulsos, la irracionalidad. O sea, te da igual que el banco esté saneado o no. Tú ves a todo el mundo yendo a por los depósitos y vas tú también. Entonces, yo creo que ese era un poco el miedo que tenían y las medidas que han tomado. Entonces, por una parte está bueno, el Tesoro y el FDIC, que es el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos, que se ponen de acuerdo para, bueno, no solo garantizar los 250.000 euros por cuenta que ya estaban garantizados, sino por decir, bueno, garantizamos todos los depósitos, no pasa nada. Nos encargamos nosotros del banco, vendemos lo que tengamos que vender, recuperamos el dinero y se lo pagamos a los depositantes. Y en el caso de que eso no fuese así, pues bueno, el Tesoro tendría que poner la parte correspondiente. Esto ha provocado una cosa muy curiosa que si quieres te lo comento luego. Y por otra parte está el tema de la Reserva Federal. Entonces, la Reserva Federal lo que dice, bueno, el problema que ha desembocado en todo esto ha sido esa cartera de activos que se mantenía al vencimiento.
Entonces, lo que ha hecho ha sido un programa de préstamos al sector bancario. Y ha dicho, vale, a mí me podéis pedir prestado las reservas que necesitéis a cambio de un colateral, que sean activos, ese tipo de activos que que te va a provocar entrar en quiebra por venderlos a toda prisa. Los que estaban Pues en la caja de Schrödinger, digamos. eso es. Tú me das eso como colateral y yo te doy reservas. Y te las doy y te las pago, digamos, al precio nominal, al que tú tienes contabilizado eso, no al precio de mercado, para evitar que el problema se extendiese. Vale, entonces, primero la primera parte. Y creo que ya sé lo que me quieres comentar. Qué gracioso. Pero bueno, luego sí eso lo abordamos porque quiero conocer tu opinión. Pero vale, lo primero, lo del tema del Fondo de Garantía de Depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos, esto también lo contaba Lynn Alden en un tuit, era muy gracioso y era que, bueno, desde 1900, no sé, 13, 15 o así, o 20 que se impulsó la primera vez, había pasado de $2.500 a $250.000 y ahora efectivamente a infinito, ¿no? Porque básicamente da igual lo que tengas en ese banco, te lo va a cubrir todo. Entonces, vale, esto significa que, o sea, ¿de dónde sale el dinero para pagar a esta gente la diferencia? Porque entiendo que el Fondo de Garantía de Depósitos, si es como en España, eso es un fondo que hacen los bancos, ¿no? Que van dejando ahí dinero y demás, y entonces eso con ese dinero, que es un saquito, que bueno, no cubre ni una milésima parte, ¿no? De lo que hay realmente en depósitos, pero bueno, para un caso, digamos que para un apaño, ¿no? Te lo hace. Y claro, en este caso creo que tenían no sé cuántos activos, pero bastantes miles de millones y tendrían que entonces responder por todo eso. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale la diferencia esa de los 250.000 a lo que sea que haya que dar? Sí, a ver, el Fondo de Garantía de Depósito, todas las instituciones depositarias tienen que, digamos, pagar anualmente ciertas cantidades para crear ese colchón que en el caso de que una entidad de estas quiebre y no pueda hacer frente a los depósitos, puedan acudir a devolver los depósitos, ¿no? Lo que pasa es, en este caso, no se ha cubierto esos 250.000 solo en este banco, sino que se ha decidido cubrir todo. Esa parte va a salir de la venta de activos del propio banco y si no llega, del tesoro. A ver, suena mal. La cosa es, lo va a pagar el tesoro, pero digamos que no sé exactamente, no sé específicamente, pero sé que la parte que falte, que la paga el tesoro, digamos que se la va a cobrar a la banca, ¿no? Mediante una tasa. Entonces, por eso, cuando te sale el documento, te dicen, esto no se va a pagar con el dinero de los contribuyentes, porque digamos que el tesoro adelanta el dinero. Pero claro, el tesoro tendrá que sacar el dinero de algún sitio. Sí, bueno, el tesoro es el tesoro. O sea, puede emitir deuda, por ejemplo, para Claro, financiarse o con, digamos, reservas que ya tenga el propio tesoro. vale, bueno, en cualquier caso, sí, digamos que se ha montado este escenario o esta estructura para, digamos, rescatar lo que haga falta y que no tenga, y poder decir que no lo van a pagar los contribuyentes porque eso da mala prensa, ¿vale? Al menos la parte esa del fondo de garantía. Lo único, vale, una cosa, si tú lo vas a hacer vendiendo los activos, bueno, básicamente los venderías a pérdida, claro, y porque ahora mismo esos bonos no valen tanto como valían al principio. Y encima, si vendieses todo lo que tenían, que eran como no sé cuántos miles de millones, hundirías el precio más. Entonces, ¿esto lo van a hacer, tú crees? ¿Vender así todo o se lo comprarán ellos mismos para no vender? El banco sigue funcionando. Entonces, si el banco sigue funcionando, tiene la puerta abierta de la Reserva Federal para utilizar este nuevo programa y evitar vale, hablemos tener que entonces del vender. programa. Vale. Claro. Vale, que sean ellos. Vale. Ahora ya Lo que entiendo muy pasa bien es cómo que juegan yo los creo que dos. han asegurado todos los depósitos para dar un golpe en la mesa y decir, se acabó, aquí no hay Claro. problema ya más. Aunque yo creo que con la cantidad habitual podría haber sido suficiente. O sea, habría que haber visto cómo se desarrollan los hechos. Vamos, han tomado en este sentido una medida, digamos, desproporcionada para, digamos, calmar de golpe todo este problema.
Sí, no, es como un Draghi, ¿no? Hará lo Sí, que haga falta. Pero oye, ahora bien, ahora que has dicho eso, entonces entiendo perfectamente cómo entran en funcionamiento las dos herramientas unidas, ¿no? Porque claro, por una parte dices, vale, pues vamos a pagar todos los depósitos a todos los depositantes para que Alexander tenga dinero y los demás, ¿no? Y después de haber invertido mal, que esa parte sé que no la recupera, pues no, cuidado. Los accionistas, por eso, esos no. esos sí que pierden la pasta. Los que no pierden la pasta son los depositantes. Sí, por eso que recuperará todo, salvo lo que invirtió en comprar Eso acciones es. de Silicon Valley en mitad de la quiebra. Pues No, no ha sido la mejor idea que ha tenido en su vida. no, no, confío en que la startup que tiene le vaya mejor. Pero sí, bueno, Eso. entonces tienes el tema de eso, de que vas a dar todos los depósitos y luego, como tú decías, la otra pata, ¿no? Que es la de la Reserva Federal, que dice, vale, pues si tú tienes activos en esa caja de Schrödinger que no sabes cuánto valen, da igual, yo te los voy a pagar al precio al que fueron emitidos, que sería lo que recibirías cuando venzan, o sea, los $100 que es el par, ¿no? Y bueno, y supongo que no, bueno, los intereses no sé cómo irá, pero bueno, da igual. El caso es que si valen 60, pues da igual, te va a pagar 100. Entonces, claro, ahora esto digamos que entra bien porque, como tú dices, el Silicon Valley Bank sigue funcionando y de hecho, bueno, luego hablaremos que ahora es el banco más cojonudo del planeta. Sí. y, y, y entonces sigue funcionando y entonces puede ir a esa ventanilla que han abierto nueva en la Fed, que está al lado de la otra ventanilla que ya existía en la Fed, con la cual vamos a comparar, y decir, oye, mira, aquí tengo estos bonos que me da igual lo que valgan, tú me vas a dar lo que ponía inicialmente, ¿no? Que son los 100. Y entonces así, claro, así recuperas, bueno, así puedes sacar todo el dinero que quieras de la Fed y con eso pagar a los depositantes lo que haga falta. Vale, entonces hablemos un momento entonces de la segunda parte, de la pata de la Fed. Porque la Fed va a pagar a gente que va a venir con un bono o un activo que vale 50, le va a dar 100. Entonces, eso es que van a imprimir. A ver, incluso aunque no pagase, o sea, incluso aunque lo pagasen a precio de mercado, se podría decir que es impresión, entre comillas, porque al final la Reserva Federal, tanto en la ventana de descuento como en este nuevo programa, al final todo lo que hace la Reserva Federal es crear y destruir reservas. Entonces, en este caso, como es un préstamo, no es una compra, hay que diferenciar un QE, es una compra de activos. Entonces, una vez que has creado esas reservas, teóricamente no se destruyen nunca, esas siguen circulando. Esto, como la ventana de descuento, es un préstamo. Tú creas unas reservas temporales, que son las que les prestas a estos bancos que necesitan esa financiación, y en el momento en el que se acabe el préstamo, esas reservas se destruyen. Sí, pero bueno, a ver, un par de cosas que te quiero comentar a este respecto. Primero, es un préstamo a un año, que, Sí, oye, digamos que también se curan en salud. Y lo segundo es que, claro, como tú explicas bien en tu artículo, vale, se crean esas reservas hoy y dentro de un año eso vence y entonces tú digamos que se hace el camino opuesto, ¿no? Tú vuelves a eso la es. Fed y le dices, oye, aquí está el dinero, dame el bono este, valga lo que valga, ¿no? Claro, eso implicaría que estás echando el problema adentro de un año. Por lo tanto, esto me suena a la típica cosa temporal que luego no será temporal, sino que será, pues no sé, esa ventanilla se quedará ahí ya forever. ¿Tú qué opinas? Hombre, ¿cómo era? Decía Milton Friedman, creo, no hay nada Lo más de no hay nada eterno que más las medidas permanente que una... temporales del gobierno, ¿no? Pues eso. A ver, en principio sí, el plazo, o sea, tú puedes ir ahí, o sea, este programa va a durar un año y entonces durante este año vas a poder ir a pedir prestado un préstamo durante un plazo de un año. O sea que, tal y como lo he entendido yo, los documentos que han subido, en teoría los préstamos podrían, digamos, extenderse hasta 2 años. Claro, tiene razón que diga que si el problema no se soluciona al cabo de un año, lo tendrán que extender o tendrán que buscar otra manera. A mi modo de ver, yo creo que lo que están queriendo hacer es, vale, os damos un plazo de un año para que vayáis poquito a poco vendiendo esos activos, reconociendo las pérdidas, para que al cabo de un año no estéis en la misma situación que ahora. O sea, esa es tal y como yo quiero entender que es la intención de la Reserva Federal a la hora de utilizar este programa. Darles un plazo de tiempo para que poquito a poco vayan reconociendo esas pérdidas, vayan consiguiendo capital por otros sitios,
para que dentro de un año sus balances estén más saneados. Pero hay como 600.000 millones de pérdidas en los bancos americanos. Sí, bueno, a ver. O sea, digamos que el gato ese apesta. O sea, está muy chof. No sé yo si eso lo puedes sacar de ahí y que vea la luz del día. A ver, si puedes rezar a la Virgen y decir, ojalá la Reserva Federal baje tipos de interés este año y entonces mis activos suban un poco de valor. Puede ser otra posibilidad. Bueno, sí, a menos que no estén tanto en el agujero, ¿no? Y que se recupere un Eso poco el es. valor de esos bonos. Vale, pues mira, esto me aborda otra pregunta que tenía, y es que, claro, tú planteabas, esto no sé si era en el artículo, no, esto creo que era en un tuit, planteabas que tal y como funcionaba la solución que habían propuesto, esto les permitía, de querer hacerlo así, seguir subiendo tipos de interés o al menos mantenerlos donde están, porque sabemos que la Fed tenía este plan y el mercado tenía estas expectativas de que la Fed iba a seguir subiendo tipos. Creo que decían 50 puntos básicos en la siguiente reunión y luego 25 en la posterior, bueno, la siguiente. Y ahora, bueno, ahora ya se nos está descontando eso, se está descontando que no van a subir o que será 25 y que sería la última, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está descontando el mercado, pero de acuerdo a lo que tú planteas, ¿esto les obliga o les motiva, digamos, a seguir con esas subidas de tipos? ¿Les implica algo toda esta solución? O sea, no es que les motive o que implique per se eso, sino que tienes la posibilidad. Es decir, si el problema que tú tenías es que tenías unos activos mantenidos hasta vencimiento, que en el caso de una correa bancaria tenías que venderlo a toda prisa y asumir esas pérdidas, con este programa esa subida de tipos de interés no te afecta, porque como la Fed te lo va a pagar al valor nominal y no al de mercado, en el caso de que tú necesites reservas, pues ir a la Fed y decirle, oye, préstame estas reservas, independientemente del tipo de interés al que estén esos activos. Claro, por eso lo decías. Es que, claro, lo escribiste y digo yo, ¿y por qué será esto? Claro, es simplemente porque, claro, o sea, digamos que ya no va a tener un efecto en esos bonos Claro, que tiene la gente en balance, claro. durante un año te has quitado el problema. Ya puedes subir tipos todo lo que quieras, que los portfolios de los Held to Maturity no van a ser un problema, porque si necesitas reservas y tienes que venderlos, entre comillas, siempre se lo puedes prestar a la Fed y te lo va a prestar a valor nominal y no a valor de mercado. Ya, vale, no, ahora sí que lo entiendo. ¿Qué diferencia hay? O sea, tú puedes tener, por lo del Held to Maturity, ¿no? Porque como os he dicho antes, hay dos cajas, ¿no? Tienes la caja Sí. esa que no miras hasta que venza, la caja de Schrödinger de los bonos, y luego está otra que sí que miras, que digamos que es transparente. ¿Puedes tener el mismo activo en las dos cajas? ¿Eso depende de ti? ¿O de función del activo tú tienes que meterlo en una caja o en otra? O sea, no puedes tener el mismo activo en dos cajas porque entonces lo estarías contabilizando dos No, me veces. refiero, no el mismo. Es que puedes tener, me Ah, vale, refiero, vale. Claro, claro. si tienes dos bonos a 10 años, puedes tener uno en Held to Maturity en esa caja de Schrödinger y tú vas a tener otro en, digamos, a la vista, que eso sí que vaya moviéndose al mercado. Sí, sí, en principio puedes asignar tú como quieras tus activos, tu deuda pública, MBS, deuda de agencias, etcétera, los puedes organizar entre estas dos categorías como quieras. De hecho, el problema viene de ahí, de que como lo han organizado como les ha dado la gana, han metido una tremenda burrada de pasta en este tipo de activos. Los han contabilizado así. Claro, es que, bueno, no nos hemos detenido en ese punto, pero básicamente cómo funciona la caja esta Schrödinger es que tú puedes tener cualquier mierda en el balance que no importa, porque hasta que no venza no tienes que mirarlo y cuando venza el Estado español, es decir, el Estado americano te lo va a pagar, bueno, español también, pero te lo va a pagar a 100, ¿no? Si te compraste un bono a 100, pues dentro de 10 años te lo va a pagar a 100, aunque por el camino, ¿no? Debido a lo que hayan hecho los tipos y el interés que pague el bono y demás, el precio de ese bono se haya podido ir a 20, ¿no? Pero al final del periodo eso valdrá pues, lo que valía al principio. No sé exactamente si cualquier tipo de activo se puede meter ahí, pero es cierto que todos los activos que estén respaldados o emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, eso sí que pueden entrar ahí. Pero puedes meter MBS, ¿no? Que son los que están respaldados por hipotecas. Sí,
pero esos son, digamos, son MBS respaldados por agencias que son pseudoestatales. El Freddie Mac y el Fannie Mae y todo Sí, eso. ese tipo de... Suena un poco pufo todo igualmente, ¿no? A ver, ha sido un gran pufo esta quiebra. O sea, de repente se ha visto un problema que hasta ahora no se había visto. Más que nada o sea, ya no es solo la asignación de los activos, como los han contabilizado y tal, sino que tampoco tenía ningún tipo de derivado para cubrirse por las variaciones de los tipos de interés. O sea, ellos podrían haberlo mantenido así si se hubiesen cubierto con swaps de intereses para evitar que les afectase tantísimo las variaciones en los tipos de interés. Sí, de hecho escuchaba una entrevista ayer a Dan Davison o algo así en el podcast de Bloomberg que explicaba, no sé cuánto de verdad aquí, no, pero explicaban que en un momento determinado habían visto el coste de protegerse frente a esto y que se les iba, pues eso, como 30, 40 millones mensuales o algo así, y entonces decidieron que no lo iban a cubrir. que Pues bueno, puede ser. O sea, que sí, que me lo creería. decisiones que se toman, ¿no? A veces. Vale, bueno, que te queda poco tiempo y quiero preguntarte un par de cosas más. Esto, implicaciones que tiene esta historia y sobre todo las soluciones que se han aportado. La primera es que yo veo, y dime a ver cómo lo ves tú, el tema de la centralización, ¿no? Y es que, claro, aquí se ve que hay dos tipos de actores muy diferenciados. Los bancos grandes, que digamos que todo esto les da lo mismo, y los bancos pequeños que tienen ese problema de efectivo, de liquidez, que puede hacer que bueno, sean más susceptibles de corridas bancarias. Entonces, claro, como tú explicabas, la manera de frenar esto ha sido, bueno, pues con un cañón, para que así la gente no saque el dinero de los pequeños y se vaya a los grandes. Pero, bueno, por mucho que hagan, realmente no es como lo que decía el Alexander no tienes beneficio de estar en el pequeño. O sea, ¿para qué vas a estar en el pequeño cuando puedes perder, cuando te puedes ir al grande y no perder? Sí, bueno, a ver, al final, con las medidas, sobre todo la parte de la garantía de los depósitos, con estas medidas tan desproporcionadas de que cuando te quiebra el banco, en vez de pagarte solo o sea, en vez de respaldarte solo los $250.000 que te respaldan, te dicen, no, te vamos a respaldar todo, pues es una manera de parar esto en seco y de evitar que otros bancos regionales estén en la misma situación. Pero sí que hay cierto peligro, como comentas, de mayor concentración bancaria. De que la gente, digamos, no a corto plazo, pero sí a largo plazo o medio largo plazo. O sea, ahora mismo ha sido una medida para pararlo en seco, pero sí que la gente empiece a considerar con el paso del tiempo de, oye, pues igual, en vez de tener los activos en Silicon Valley Bank, pues me llevo los depósitos a Bank of America, por ejemplo. Una manera normal en la que antes esto, digamos, se evitaba, ¿no? O en la que, digamos, los depósitos se distribuían, era ofreciendo mejores tipos de interés a las cuentas, ¿no? Por ejemplo, si tienes una cuenta en Santander y te da 0,50, pero pues el Banco de Castilla-La Mancha te da el 1,5, pues dices, hostia, pues me voy a Castilla-La Mancha, ¿no? Esto es una duda que tengo yo y no sé pensado en esto o qué pasa con esto. ¿Por qué, a pesar de que los tipos están al 4 y pico por ciento, o sea, se siguen sin pagar los depósitos? O sea, ¿por qué no se pagan más los depósitos? Porque, claro, el hecho de que a la gente no le paguen por tener su dinero en el banco implica, en cierta medida, que gente que tenía el dinero en el banco diga, oye, pues en vez de tenerlo aquí en el banco muerto de asco, que no me da nada, pues me lo llevo a un bono americano y me dan el 3 o el 4%. Entonces, estoy más seguro, porque el banco es un bono americano, me lo van a pagar seguro, y encima me pagan un 4, mientras que la otra alternativa es tenerlo en el banco, que me dan un 1 y encima ahora tengo riesgo de que parece ser que esto puede quebrar. Entonces, en tu opinión, ¿por qué es esto? ¿Por qué los tipos están así en los bancos? Y bueno, ¿por qué no podían subirlos o por qué no pueden, sí, digamos, competir en tipos de interés? Pues esa es una pregunta que yo también me he hecho y para la que no tengo solución de momento, porque se me hace paradójico que, bueno, yo escribí hace poco un artículo en UFM Market Trends donde decía el mercado monetario de Estados Unidos se está tensionando. Empieza a haber problemas de liquidez dentro del mercado de reservas. Y es cierto, dices,
si empieza a haber problemas de liquidez, lo que van a querer los bancos es mantener los depósitos o atraer nuevos. Sin embargo, no está sucediendo. Entonces, la verdad es que no tengo una respuesta. O sea, estoy buscando información, pero no sé exactamente por qué motivo. Porque no querrían, o sea, querrían que saliesen los depósitos. No sé. También puede haber un problema de que se hayan creado, digamos, bueno, no sé que se hayan creado, sino que se hayan separado, digamos, dos mercados, como comentabas, por una parte los bancos grandes y otra parte los bancos pequeños. Los bancos grandes, si están bien capitalizados, a lo mejor no necesitan tener que subir el tipo de interés de los depósitos, mientras que los bancos pequeños, para mantener esos depósitos, sí tienen que subir ese tipo de interés. El problema es que si suben el tipo de interés del depósito, a lo mejor se perciba como que tienen ciertos problemas y no querían, digamos, que se viese así. No sé, Además, tú estás pagando por mantener esos depósitos y a lo mejor esos bancos pequeños no ganaban suficiente como para pagar ese interés por los depósitos, ¿sabes? Claro, no, podría ser, ¿no? En el sentido de que, claro, como tú dices, estos tienen un montón de bonos que no pagan mucho, porque son bonos de 2020, 2021, ¿no? Que igual les pagan un 1 o un 2%. Y claro, y si tienes que remunerar a un 1 o un 2% las cuentas de los depositantes, pues claro, no tendrías. Pero no sé, yo qué sé, antes yo recuerdo que los bancos te daban juegos de ollas, platería, yo qué sé, alguna cosa para, digamos, incentivarte a abrir una cuenta con ellos. Pero últimamente es que no veo nada, no veo que compitan por el cliente. Es que el sistema bancario ha cambiado completamente desde 2008. Por eso, igual cuando me lees en mi blog, hay muchas cosas, como comentabas, que dices, yo tenía una idea y de repente te leo y es que dices lo contrario o dices algo completamente distinto. Y sí, porque poco a poco, gracias a ir leyendo cosas, pues he podido ir viendo cómo está funcionando el sistema bancario, digamos, post-2008, que es de manera completamente distinta a cómo funcionaba antes. Sí, pero eso, como digo, ya hablaremos otro día. Vale, pues como eso nos llevaría tiempo y tengo que estar un poco más preparado. Pero bien, pues nada, una cosa y una breve antes de irte, que sé que tienes otro sitio en el que estar ahora. Has comentado antes que había una particularidad muy interesante, ¿no? Al respecto de la solución que se ha propuesto por el FDIC, el Fondo de Garantía, y en lo que aplica al Silicon Valley Bank. Se da la casualidad de que el jueves pasado, bueno, es que esto se publicará un lunes, y el jueves anterior, digamos, yo habré publicado un podcast, y en ese podcast planteo lo siguiente, que es justo también lo que tú planteas bueno, lo que tú explicas en Twitter. Y yo llevo un paso más allá, ¿no? Tú lo que planteas, creo que es, a ver si ahora me he confundido, pero creo que lo que planteas es que, claro, ahora como el Silicon Valley Bank está respaldado por el fondo de garantía y por digamos, el tesoro americano, pues no puedes perder, es imposible, ¿no? Tu depósito está asegurado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, claramente estás muy, muy a salvo. Y claro, esto convierte a Silicon Valley Bank, como decíamos antes, ¿no?, en un banco cojonudo, porque ya sabes que vas a estar bien y tienes cero riesgo por tus depósitos, mientras que en todos los demás bancos del mundo tienes algo de riesgo. Entonces yo en el podcast lo que decía es, claro, esto es así y aplica a Silicon Valley Bank, pero realmente, ¿tú crees que esto es así? Porque yo no creo que puedan permitir esto solo para Silicon Valley Bank. O sea, esto será algo que ahora aplica a Silicon Valley Bank, pero que al final todo el mundo se dará cuenta de que esto aplica a todos, porque no creo que si mañana quiebre otro banco no le vayan a aplicar las mismas garantías que le han aplicado a Silicon Valley Bank. Sí, lo que comentaba por Twitter es que he visto que los cabrones del Silicon Valley Bank están enviando cartas a los clientes diciendo: nuestro banco ahora es el mejor sitio donde tener tus depósitos porque el Tesoro y el Fondo de Garantía de Depósitos te respaldan todos los depósitos que tengas, da igual la cantidad. Entonces, nuestro banco ahora mismo es el mejor de Estados Unidos para tener tus depósitos. Y tienen razón. Tienen razón. Pero ya me parece de poca vergüenza, después de lo que ha pasado, que vayan alardeando de esto, ¿no? Pero bueno. Son muy emprendedores en Silicon Valley, ya sabes. No dejan pasar una. Sí. A ver, es cierto que o bien esto
tiene un plazo determinado hasta que acabe la intervención en el banco y entonces luego vuelva a un nivel normal, a los $250.000, o bien tendrán que reconocer que, bueno, o reconocer no explícitamente, ¿no? Pero si los otros bancos dicen, bueno, si tenemos un problema de este tipo, va a venir el Tesoro y el Fondo de Garantía de Depósitos y a estos les ha cubierto todos los depósitos, a mí, ¿por qué no me los va a cubrir también? Entonces ahí tienes un problema de riesgo moral, que el resto de bancos empiecen a actuar como si les estuviesen respaldando todos los depósitos, aunque por el momento no es así, ya que viendo lo que ha pasado con este banco concreto, se piensen que vaya a ocurrir. Claro, es también lo que pienso. O sea, como mañana, bueno, porque se podría decir un tema político, ¿no? Como estos están en California y demás, pero bueno, si mañana quiebra un banco regional en Texas, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar que quiebre? No lo sé. Bueno, dejar que En quiebre no. algún momento tendrán que decidir si durante cuánto tiempo dura esto o si directamente extienden esta garantía al resto de los depósitos. Porque no puede ser. Ahora resulta que el banco que te ha quebrado es un banco privilegiado respecto al resto. No tiene sentido. Claro, por eso es lo que yo pienso. Y además viendo lo que decíamos antes, la evolución del fondo de garantía en los últimos 100 años, ¿no? De $2.500 a 250.000 y bueno, ahora infinito para el caso de Silicon Valley Bank, pues no veo que ahora de repente digan, no, venga, va, volvemos a 250, lo subimos a 300, ¿no? Yo qué sé, o sea, no lo veo. Entonces, bueno, pues esas eran un poco las implicaciones que quería tratar contigo. Sé que tienes que irte a otra llamada porque, bueno, como digo, esta semana estás muy solicitado, pero bueno, no pasa nada, volverás, confío, para hablar de cuestiones de política monetaria y de cómo ha cambiado esto de 2008 al momento presente. Con suerte no habrá cambiado mucho más porque esto es un no parar y así podré ponerme al día. Pero bueno, John, muchas gracias y la verdad es que encantado de pasar un rato contigo explicándome, bueno, aclarándome algunas de estas cosas que, como ves, no tenía del todo claras. Muchas gracias a ti por la invitación y tienes mi contacto. Cuando quieras, repetimos y hablamos del tema que tú quieras y os explico lo que haga falta. No te preocupes. Sí, sí. Ya les mandaré primero al tema este de Coursera para que vengan preparados. pero sí, bueno, creo que lo de hoy, con Coursera o sin ello, creo que ha quedado claro. Y por eso intento explicarlo de manera que, bueno, si yo lo entiendo y soy capaz de explicarlo, pues al menos yo me he enterado. Entonces confío en que la gente también se haya enterado. Sí, a ver, mis artículos suelen ser técnicos, pero a la vez trato que se entienda lo mejor posible. Porque no me gusta explicar ciertas cosas, pero digamos, no contar todo. Entonces, trato de contar todo, aunque sea técnico, pero a la vez, digamos, dar una explicación que sea más mundana y fácil de entender para todo el mundo. No sé si lo consigo, pero es lo que intento. Sí, no, de hecho, en el primer párrafo explicas todo y luego dices, bueno, ¿qué significa esto? porque el primer párrafo es no hay Cristo que lo entienda y entonces el segundo párrafo dices, bueno... Eso es. Sí, pongo, digamos, más técnicamente y luego, es decir, o esto quiere decir. Y entonces ahí ya... Ahí es cuando me engancho yo. Bueno, John, lo dicho, muchas gracias. Tienes que irte, un placer y nada, pues hablamos pronto. Nada, encantado. Gracias a ti.